buenas tardes y bienvenidos a esta ya séptima edición de Informe en Derecho, un programa que transmitimos por Estado Diario, en donde pretendemos cada 2 semanas, cada 15 días, conversar sobre los principales temas de actualidad legal que han circulado en la opinión pública, temas que, si bien despegan de lo jurídico, trascienden lo estrictamente legal o estrictamente técnico. Para esta semana hemos elegido un tema bueno, que ha sido muy cubierto por la prensa estas 2 semanas, y es el tema de la reforma a los carabineros, es decir, cómo, cuándo, y las preguntas que hay en torno a este tema que es acuciante por la actualidad que ha tenido en el actual proceso y que se va a expresar, que va a tener una manifestación muy fuerte, ¿verdad?, este domingo con el plebiscito sobre la reforma a la Constitución o su eventual cambio por completo. Bueno, para conversar sobre este tema, esta semana nos acompañan dos académicos, abogados ambos, que son especialistas en temas policiales. Nos acompaña Daniel Soto, a quien le damos la bienvenida, Hola, Cristian. quien es consultor en Derechos Humanos y Policía. Daniel, un gusto que nos acompañes. Y también nos acompaña Hugo Fröhling, quien, por cierto, también es abogado y es el director del Instituto de Estudios Públicos de la Universidad de Chile y especialista también en temas policiales, ¿verdad? Y ahí lo conversaremos en mayor detalle. El Instituto de Estudios Públicos de la Universidad de Chile eh, eh, ha asesorado o ha participado, ¿verdad?, en discusiones internacionales en el marco de Latinoamérica sobre reforma a las policías. Antes de entrar a la conversación, vamos a revisar, como lo hacemos habitualmente, este cuadro donde resumimos cuáles han sido las principales noticias que ha cubierto la prensa en materia jurídica en las últimas semanas. Y, por cierto, la principal noticia que se ha cubierto, como lo vamos a ver en un cuadro que va a estar luego en pantalla, es la noticia que vincula con Carabineros y la seguridad pública, en su amplio aspecto, tanto las investigaciones judiciales que hay en ese tema, como también la discusión precisamente sobre la reforma o la necesidad de reforma a Carabineros. 237 noticias en las últimas 2 semanas. El segundo tema, bastante más abajo, pero con harta presencia, es lo que podríamos llamar el caso Minsal COVID-19, ¿verdad? Esta discusión que hay sobre si el Ministerio de Salud va a poner o no a disposición de la Fiscalía los mails y toda la información que pueda dar cuenta de algún tipo de ilícito o situación irregular que se ha cometido en la gestión de la pandemia. Y el último caso y el último tema tiene que ver con un tema económico que también lleva muchas semanas presentes en la prensa, y son todos los temas vinculados a quiebras, los problemas concursales, ¿verdad? Todos los temas derivados de la situación económica que está viviendo el país y que han hecho un incremento y que han generado un incremento en los problemas de continuidad de las empresas. Daniel, Hugo, antes de empezar nuestra conversación, quisiera invitarlos a que escuchemos una cuña, como decimos los periodistas, una respuesta a una pregunta que le hicimos a Ana Piquer, directora de Amnistía Internacional Chile, a quien habíamos invitado a este programa y quien lamentablemente no pudo participar en directo, pero sí nos mandó una respuesta a cuál cree ella que debe ser el enfoque que tiene que tener una eventual reforma a Carabineros de Chile. Ana Piquer, directora de Amnistía Internacional acá en Chile. Veamos este video. Hola, soy Ana Piquer, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Chile. Lamento no haber podido estar presente en el día de hoy. Amnistía Internacional ha venido denunciando por más de 10 años el uso excesivo de la fuerza por parte de carabineros en el control de manifestaciones. Y lo que vimos durante el estallido social es que eso hizo crisis a medida que hubo más manifestaciones, derivando en graves y generalizadas violaciones al derecho a la integridad personal y evidenciándose un patrón de acciones deliberadas para dañar a quienes se manifiestan. Por supuesto que hay medidas que se pueden adoptar de manera urgente, como prohibir determinadas municiones o la revisión de protocolos, pero estimamos que esto ya quedaría corto, porque dada la naturaleza militar y la estructura orgánica de Carabineros, que presenta limitaciones de por sí, se requiere una reforma amplia y profunda. Es fundamental que esta reforma no sea solo una modernización de algunos aspectos de detalle, sino que implique una reforma profunda a nivel normativo y cultural, considerando el rol de Carabineros en una sociedad respetuosa de los derechos humanos y su estructura equivalente a una rama de las Fuerzas Armadas y su relación con la comunidad y con el poder civil. En concreto, algunas reformas necesarias son, primero, el respeto y protección de los derechos humanos en todas las tareas que desempeña Carabineros,
Esto también implica que el área de derechos humanos de Carabineros debe tener competencias amplias y participar en la toma de decisiones a nivel estratégico y operativo, de manera que la observancia de los derechos humanos sea realmente integral. Segundo, una auténtica subordinación al poder civil. El actuar de Carabineros tiene que estar bajo la dirección y el control del poder civil con estricto apego al marco jurídico vigente. Y uno de los caminos que consideramos necesario explorar es la creación de un Ministerio de Seguridad Pública separado del Ministerio del Interior que pueda ejercer un control especializado, efectivo y adecuado de la institución. Y tercero, tener buenos sistemas de control, monitoreo y evaluación. Que la policía esté sujeta a un sistema integrado de supervisión y rendición de cuentas que considere tanto el ámbito político e institucional como también el ámbito ciudadano. Para eso el Estado tiene que contar con más herramientas para poder controlar, monitorear y evaluar las políticas policiales con el objetivo de que la toma de decisiones se oriente por evaluaciones rigurosas y transparentes. También implica reformar el órgano de control interno, cuyas funciones y nivel orgánico se tienen que modificar de manera que garantice la autonomía y la eficacia de las investigaciones internas. Por último, requiere reevaluar los mecanismos de acceso a información acerca de cómo opera Carabineros, en especial aquellos aspectos que son inaccesibles debido a un supuesto riesgo a la seguridad nacional, en los mismos términos que otras ramas de las Fuerzas Armadas, pues esta falta de información impide una evaluación y monitoreo ciudadano de manera apropiada. Por último, durante el proceso de reforma Carabineros, el Ejecutivo y el Legislativo deben convocar a un amplio diálogo social que incluya de forma activa la participación de la sociedad civil y de grupos históricamente discriminados como los pueblos indígenas, personas de la diversidad sexual y de géneros, personas migrantes y refugiadas, movimientos por los derechos de las mujeres, niños, niñas y adolescentes, entre otros. Bueno, esa era la opinión de Ana Piquer, la directora de Amnistía Internacional en Chile, y quisiéramos preguntarle en primer lugar a Daniel Soto, si este tema que muchas veces se pone como central en la discusión sobre una reforma de Carabineros, el carácter militar, militarizado que tiene la policía chilena, ¿te parece un tema relevante, un tema para partir la discusión, accesorio? ¿En qué lugar lo pondrías? A mí me parece que en este minuto no. Yo creo que cuando se habla de reforma de carabineros, se está hablando también de algo un poco más amplio que una reforma al sistema de seguridad chileno. Entonces, lo que en este minuto la gente requiere es un servicio policial efectivo, hay falta de legitimidad. Lo que en este minuto se necesita es restablecer la confianza para que reaparezca la colaboración de las personas y una mayor seguridad para los mismos trabajadores policiales. En una segunda etapa de reforma me parece legítimo que se discuta el modelo policial y particularmente la naturaleza de la policía, si es una policía derechamente civil o una policía de naturaleza militar como lo que hemos tenido ahora. La naturaleza militar de Carabineros es un contexto, se da dentro de un contexto histórico, de un contexto jurídico, político y social. Pero la función de policía se debe a la sociedad y la sociedad es la que tiene que decir cuál es el modelo de policía que quiere. Así es, hay que recordar que Carlos Ibáñez del Campo, un militar, él es el que le da forma, digamos, al Cuerpo de Carabineros de Chile. Hugo, esta situación de la policía chilena militarizada, ¿te parece central a ti o en el contexto latinoamericano, lo que ustedes han podido ver en otras policías? ¿Este modelo es muy particular o es bastante extendido? No es muy particular, pero lo que sí es particular del caso chileno es que la policía militarizada es muchísimo más grande y tiene mucho más poder que la policía civil. En los estados brasileños hay policías equivalentes, una civil dedicada a la investigación criminal y otra en funciones de seguridad pública que es militarizada. Pero en este caso la policía de investigaciones es mucho más pequeña. Entonces tenemos un sistema policial muy dirigido a lo militar, a lo cual se suma la participación de Carabineros en el gobierno militar, que evidentemente tuvo influencia respecto de táctica, estrategia, la relación con lo político. Entonces estoy con Daniel en el sentido de que esta es una discusión que hay que avanzar hacia ella y que algunas de las reformas tienen que conducir a una desmilitarización hasta que se pueda realizar. O sea, no es una segunda etapa,
pero no es algo que podamos llegar y declarar por decreto. ¿Y por dónde partir, Hugo? Porque esa es la gran pregunta, ¿verdad? Porque esto se ve como una especie de problema que nunca se parte porque es tan complejo, porque a la policía uno no puede mandarla para la casa y decir la reformamos los próximos 2 años y mientras tanto dejamos de tener policía. No, evidentemente. Eso tiene que ver con cómo se hace el proceso también. Pero ¿por dónde partir? Yo partiría definiendo dos cuestiones que son centrales a mi juicio. Una son las reformas a mediano, largo plazo que buscan cambiar la cultura interna, devolverle legitimidad a la policía, y otras son cuestiones más tácticas, permanentes, igualmente importantes, pero que se pueden solucionar sin que uno pueda hablar de que ya se reformó la policía. Por ejemplo, las tácticas de control de multitudes, por ejemplo, el funcionamiento del orden público, etc. En el plano de las reformas, digamos, yo partiría por aquello que parece más problemático. O sea, todo esto se gatilla al conocerse una serie de hechos y en consecuencia el control interno de la mala conducta policial requiere un cambio sustantivo, a mi juicio, muy importante. En segundo lugar, la formación. Yo trataría de avanzar a un proceso en el cual el personal subordinado que ingresa como carabineros puede llegar a ser oficiales. Creo que se está perdiendo allí un montón de talento, digamos, que simplemente se diferencia por razones de ingreso. El Estado tiene que entregar esa posibilidad. Y después seguiría con otros cambios que tienen que ver con la carrera policial y principalmente, y espero escuchar qué dice Daniel sobre esto, porque a mí me parece central. Yo creo que lo que se vio en la Plaza Italia todo este año, digamos, fue un proceso muy enconado de sectores amplios de la juventud que viven en sectores marginados, por llamarlo de alguna manera, con respecto a carabineros. No solo carabineros, obviamente, pero muy esencialmente en contra de carabineros. Entonces, las estrategias de protección de esa población en todo lo que llamamos los sectores pobres de nuestras grandes ciudades es central. Y allí la sensación que se perdió el respeto a Carabineros muy, muy centralmente. Daniel, ¿cómo ves tú esta situación? ¿Por dónde entrarle a la reforma? A mí me parece que la pérdida de credibilidad de Carabineros se debe a dos factores. Uno, el tema de la administración de los recursos, el fraude particularmente, que causó un impacto importante en la gente, pero también en los propios carabineros. Y por otro, lo que genera el desprestigio vertiginoso es, sin lugar a dudas, las denuncias de violación a los derechos humanos durante la crisis social. Entonces a mí me parece que para restablecer la legitimidad se requiere, primero, que el mando de Carabineros dé cuenta a la ciudadanía respecto de cuál es su posición respecto a los derechos humanos y que derechamente señale que son inaceptables delitos que constituyen violaciones a los derechos humanos porque se escapan de la ética policial y se escapan del ordenamiento jurídico. No debiese existir duda respecto de eso. Pero al mismo tiempo el mando debiese decir, y lo complejo de esto es que estas cosas Carabineros las ha implementado desde octubre hasta ahora. Se han iniciado sumarios administrativos, pero la gente no sabe qué es lo que pasa. Y por eso la Contraloría adopta una medida diciendo, bueno, ¿y qué han hecho en este tiempo? Y el otro tema pendiente que la gente necesita saber es qué órdenes y qué instrucciones o procedimientos se han implementado para reformular los procedimientos de tal manera que se refuerce el apego a la ley y el respeto a los derechos humanos. Creo que eso tiene que hacerse ahora de inmediato para restablecer la confianza. Para restablecer la confianza con el tema de la administración de los recursos, que es algo que la gente tiene duda respecto de cada uno de los carabineros que ve. Carabineros
tiene a la mano la posibilidad de mañana de implementar una modificación al código de conducta, como el código de conducta de Naciones Unidas, que dice los policías no roban, los policías no le pegan a la gente, los policías cuidan a la gente, los policías emplean la fuerza como último recurso, con todos los elementos respecto a los cuales Carabineros ha sido más cuestionado. Y Carabineros debiese implementar lo que todas las grandes compañías tienen, que son canales de denuncia eficientes. Creo que con esto, para mí lo más importante es eso, es restablecer la confianza de las personas. Y el tema del mantenimiento del orden público, por cierto, debiesen implementarse nuevas técnicas de intervención y regular las armas que han sido objeto de controversia objetiva por el mal diseño en el empleo de escopeta o incluso un tema la Estamos con algún grado, hay un problema con la última parte de la respuesta de Daniel, pero se entendió perfecta su idea. Hugo, el tema de lo que se llama, ¿verdad?, el accountability, ¿verdad?, la rendición de cuentas de Carabineros. Muchas veces se critica que Carabineros, ¿verdad?, opera con una suerte de caja negra, donde no hay mucha claridad qué pasa allá adentro. Cómo asigna recursos, incluso hay una discusión sobre cómo alguna vez escuché yo a un político, a un diputado diciendo que ni siquiera sabían cuántos carabineros había en Chile, digamos, o sea, a ese nivel de opacidad. ¿Cómo avanzar en ese tema? ¿Tú crees que realmente hay un tema complejo? Yo creo que efectivamente una de las características o dos características de las instituciones militares es, en primer lugar, ser autocontenidas y en ese sentido adquieren niveles de autonomía reales importantes, más que las civiles. Y lo segundo es que los integrantes forman parte de una especie de cofradía o tienen lazos de lealtad muy fuertes, más incluso que en las policías civiles. En consecuencia, hay mucha renuencia a denunciar hechos que pudieran ser contrarios a la ley y a dar un paso adelante para ofrecerlo. Y por otro lado, hay mucho recelo que en general se da en las policías, no voy a decir que solo Carabineros, mucho recelo a la posibilidad en fin, de investigar, de conocer, de aprender. Yo creo que sabemos muy poco de Carabineros y que Carabineros se abre muy poco a que se sepa, ¿no? La experiencia mía cuando he tenido, por ejemplo, estudiantes que querían hacer una tesis de doctorado sobre Carabineros, ha sido que o no ha habido respuesta o la respuesta ha sido tibia. Incluso cuesta mucho hablar con personal que ya no está en servicio activo, porque de alguna manera se mantiene este lazo más con la institución otra cosa. Yo te diría, por ejemplo, que si tú revisas, yo acabo de dar un curso sobre policía en un magíster, revisa lo que está escrito sobre Carabineros, es muy poco, pero muy, muy poco. Hay una tesis interesante basada en entrevistas a policías, suboficiales, oficiales, pero fuera de eso no hay mucho. Esa es mi impresión. Sí, Daniel, entremos sí, un poco a hablar de la cultura sí, de Carabineros, su cultura sí. institucional, su cultura corporativa. Tú conoces bien a Carabineros por dentro. ¿Cómo la caracterizarías hoy? Porque está el fantasma de la policía de la dictadura, ¿verdad? Sí, Pero estamos hablando de algo sí, hace 30 años. sí. Mira, yo coincido con Hugo en el sentido de que la cultura organizacional de las policías tiene una particularidad común que es genera un espíritu de cuerpo muy cohesionado, porque el policía en la calle está expuesto a riesgo, entonces tiene que confiar en su compañero. Y ahí surgen las dificultades de denunciar al compañero cuando se cometen hechos ilícitos, pero no creo que ese grado de adhesión, de cohesión interna de los policías en Chile, de los carabineros particularmente, sea un hecho privativo
Carabineros. Tengo la impresión que en términos generales y la literatura comparada habla sobre esos temas de la misma forma que cómo se limita la discrecionalidad policial, por ejemplo, que es un tema común en la policía en el mundo. Yo creo que es importante hablar sobre la cultura organizacional de Carabineros y Carabineros como heredero de la dictadura, porque es importante reconocer dos cuestiones que son relevantes. Primero, a propósito de la autonomía que mencionaba Hugo, la autonomía de Carabineros no es un tema que se le deba a Carabineros, en el sentido de que las leyes no las generan los Carabineros, las leyes las generan los distintos regímenes por lo que hemos pasado en Chile. Entonces hay muchas cosas que se le dice a los carabineros, oiga, pero ¿cómo son así? O sea, no se le puede representar a los carabineros que sean carabineros y que tengan una determinada estructura jurídica y de funcionamiento, porque la organización y funcionamiento se la dieron otros. Los carabineros funcionan con la música que le ponen, con eso bailan, no con música que los carabineros se inventan, por una parte. Pero sí las instituciones van generando sus propios modos de comportamiento. Y lo que yo creo que sí es un tema importante que debe mejorarse es la toma de decisiones. En términos generales, las grandes corporaciones incentivan que los ejecutivos jóvenes aprendan a tomar decisiones. Y en las organizaciones de naturaleza militar se tiende a, la jerarquización, la pirámide tiende a hacer que las decisiones se tomen desde arriba. Si por una equivocación estas decisiones progresivamente se siguen tomando arriba, resulta que no hay decisiones que se toman en el terreno y un policía debe tener la capacidad de resolver las controversias in situ. El policía cuenta con poca información y está expuesto a situaciones complejas. La discrecionalidad policial hay que limitarla con procedimientos estandarizados y con capacidad del policía de poder, como decimos en Chile, cortar el queque. La estricta naturaleza militar desde la perspectiva de la toma de decisiones a esta altura del siglo es incompatible con la función de policía civil. Pero me parece que la naturaleza policial de Carabineros no es eso. La naturaleza policial es un tema estético, de vestimenta, es un tema de relacionarse con los superiores, y en el ordenamiento jurídico nuestro, si uno empieza a mirar las constituciones y las leyes, se da cuenta que la naturaleza militar es básicamente, en estricto rigor jurídico, una calificación jurídica. Este sí, este no. Hugo, tocamos de pasada ahí, Daniel, un punto que también ha salido mucho a la luz pública en estas discusiones del último tiempo, y es la relación de civiles con carabineros y cómo en el pacto de la transición casi hubo una especie de no meterse de los civiles en algunas materias y particularmente en seguridad pública en carabineros, dejándolos hacer, y que eso habría generado ciertas conductas o malas prácticas dentro de carabineros. ¿Tú ves ese tema desde esa perspectiva o crees que es un tema ya del pasado y que ahora ya está el poder civil empoderado en su relación con las policías? Bueno, el presente siempre se nutre del pasado, ¿no es cierto? Nunca es posible decir que comenzamos de cero. Yo no veo el tema como un tema de adjudicación de responsabilidades. Carabinero es así, lo hizo asá. Yo creo que fue un proceso complejo. Hay que entender que la transición se produce en un contexto de bastante presencia militar, y la reglamentación de Carabinero está contenida en una ley orgánica que se dictó semanas antes de la transición o de las elecciones, que además la Constitución establece limitaciones para crear otras fuerzas policiales que no sean Carabineros y la Policía de Investigaciones. Y creo que por ahí, por mediados de los 90 o al término del gobierno de Frei, las cosas empezaron a establecer una cierta estabilidad en las relaciones, que yo definiría de la siguiente manera. En primer lugar, un incremento, digamos, de la consideración civil y del gobierno civil a Carabineros. La verdad es que Carabineros nunca tuvo tanto apoyo financiero ni de recursos humanos como en los años de la concertación. Y en segundo lugar, un cambio en el discurso y en los programas de Carabineros como una especie de consideración a las preocupaciones democráticas civiles, de ahí el plan cuadrante al cual se le agregan componentes de acercamiento a la comunidad, etcétera, etcétera.
pero dirección propiamente tal de Carabineros no hubo. Hay que recordar que el traspaso al Ministerio del Interior tomó, no sé, 17, 18 más años. Fue una cosa bastante difícil. Ahora, ese estado de cosas ya empezó a parecer inaceptable cuando sale a luz lo que señala Daniel, o sea, cuando aparece el fraude, cuando se habla de, digamos, de la manipulación de pruebas, en el caso de Huracán y otras situaciones similares, lo que parecía normal ahora aparece claramente inaceptable, mirando hacia atrás. Daniel, y la dependencia de Carabineros, se discutió mucho, ¿verdad?, que buena parte de los males de Carabineros era que dependía de defensa, después se va al interior, ahora se plantea que debería irse a un ministerio especializado en temas de seguridad pública. ¿Tú crees que es relevante esa discusión? No me parece que sea relevante. En los temas jurídicos, institucionales, yo creo que hay que hacer una distinción, porque no sé, por la Constitución del 80, que es lo que estamos debatiendo ahora, no se legitimó nunca ni en el origen ni en el ejercicio. Hay un problema ahí completo. O sea, no solo porque se hubiese generado durante un régimen autoritario, sino que porque generó divisiones permanentes. La ley orgánica de Carabineros se crea efectivamente durante el régimen militar, pero durante todo el ejercicio de la función de policía han sido otros tipos de regímenes que han regulado. Entonces, la autonomía institucional ha sido un tema muy cómodo para los gobiernos. La policía actúa, yo no soy responsable. Entonces, a mí me parece que hay una decisión política de distintos gobiernos de que la policía tenga la autonomía que tiene. La Constitución actual establece que el presidente de la República es, en el artículo 24, el que está a cargo de la seguridad y la defensa del país, y el artículo 32 dice que el presidente puede disponer de las fuerzas de aire, mar y tierra. El presidente perfectamente, y que los ministros son además colaboradores del presidente. Entonces yo no veo por qué una autoridad política no pudo haber tenido mayor injerencia en Carabineros si hubiese querido. No me parece que exista una limitación jurídica. No se requiere modificar la ley orgánica de Carabineros para crear un superintendente de policía para que Carabineros tenga un equipo de asesores civiles o que tenga una comunicación directa de naturaleza operativa o estratégica con las autoridades civiles. Me parece que son decisiones políticas. De la misma manera, por ejemplo, que tenemos el derecho de reunión en Chile es un desastre. Está regulado por un decreto creado durante el régimen militar para restringir el derecho de reunión. La Constitución dice que todo el mundo puede ejercer el derecho de reunión sin autorización cuando es forma pacífica y sin armas. Pero los que tienen que cortar el queque en terreno son los Carabineros, porque la norma reglamentaria del decreto es tremendamente restrictiva, entonces da la impresión de que las personas no pueden manifestarse nunca. Pero entonces los Carabineros tienen que lidiar con cuándo lo hago y cuándo no lo hago, cuando la ley es incierta. Lo mismo ocurre con el tema de los estados de excepción constitucional. Se modifica la Constitución en el 2005, se cambia el régimen completo, se cambian los artículos, se limitan, y resulta que el legislador opta por no modificar la ley orgánica que queda tácitamente derogada. Entonces, en Chile las cosas se hacen a la chilena y le reclamamos al que no tiene nada que ver, desde mi punto de vista. O sea, los Carabineros no son culpables de su autonomía, ni de que funcionen de manera errática con el mantenimiento del orden público cuando las normas son ambiguas. Ahora, Daniel, o cuando no hay intención política. Sí, ahora Daniel, si bien Carabineros efectivamente está sujeto al poder civil y a estas normas, un punto que sí responde sobre su comportamiento estratégico, táctico, y en el último tiempo ha saltado algo que rompe una especie de dogma que había en Chile, que teníamos una policía, unos Carabineros muy profesionales, los mejores de América Latina, ¿verdad? Eran una parte de nuestros mitos fundacionales, ¿verdad? Como nación, y ahora se está diciendo abiertamente que Carabineros no actúa profesionalmente, digamos. O sea, se le está juzgando y se está sacando sobre la mesa la falta de profesionalidad de Carabineros. ¿Tú ves esa situación? Yo haría una distinción. Yo creo que sí es efectivo en el mantenimiento del orden público. El mantenimiento del orden público, el número de personas lesionadas y el número de personas que perdieron la visión particularmente, puede ser un número de 400 o más, o de 40 personas, pero es un número desmedido, es un número impensado y que no está contemplado al momento en que se regularon el uso de escopetas o de disuasivos químicos, gases tóxicos, como se llamen.
me parece que ahí hay un problema que es lo que genera la deslegitimación de la organización. Pero también creo que en otros ámbitos no se genera la misma por añadidura, ya que los carabineros funcionan mal en mantenimiento del orden público, están funcionando mal en todo. Pero si miramos bien el tema, nos vamos a dar cuenta que no hay discrepancia de las personas en regiones por el funcionamiento de carabineros como policía preventiva en términos generales. Yo creo que efectivamente hay que hacer una readecuación de todo. Cuando se diseñan los programas de derechos humanos y se implementan dentro de las técnicas y tácticas policiales y demás, era para mejorar la capacidad de reacción, el profesionalismo y actuar de manera eficiente, pero con el respeto a los derechos de las personas. Eso es real, o sea, se requiere mejorar en la forma en que los carabineros funcionan. Pero donde creo que está el problema severo y donde debiese radicarse la controversia específica de lo mal que funciona Carabineros es en el mantenimiento del orden público. ¿Cómo ves esta situación, Hugo, la profesionalidad de Carabineros en esta materia? Bueno, evidentemente que, como dice Daniel, lo del orden público es muy decidor. Ahora, es decidor por dos razones. Primero, por la falta de control, el exceso en el uso de la fuerza, pero también por el larguísimo tiempo que tomó el alto mando en darse cuenta de las consecuencias de las acciones. O sea, pasaron decenas y decenas de denuncias por parte del colegio médico con respecto del uso de las escopetas y la verdad es que no parecía que nadie se hiciera cargo de eso o asumiera esa debilidad. Yo creo que yo creo que los cambios profundos que requieren Carabineros requiere un cambio también en el sistema político de seguridad. Y en esto discrepo de Daniel. No tanto porque hoy día el gobierno podría hacer lo que dice que nunca pudo hacer debido a la legislación, sino porque necesitamos en esta materia, que es la materia institucional, una discusión en serio sobre las policías y entregarle claramente a la autoridad política una responsabilidad, un deber, una obligación. Cuando se creó el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, se le entregó al ministro la atribución para evaluar cualquier plan, programa que tuviera que ver con seguridad ciudadana. Eso nunca se hizo. O sea, no hay nadie que le impida al ministro legalmente hacer eso y desde que está vigente el nuevo ministerio, que ya lleva como 8 años o algo así, podría haberse hecho. Entonces, esa es una atribución que no se ejerció. Los tiempos son distintos. Yo creo que hay un problema de mucho centralismo en el sistema de toma de decisiones, de no suficiente flexibilidad para adaptarse a un mundo que está en constante cambio. Por ejemplo, en materia de orden público, ya no hay líderes que llamen a las manifestaciones con los que se puede hablar, negociar previamente, ¿no? Hay que encontrarlos en el terreno. Y es ese tipo de imaginación respecto a cómo acercarse a la gente en esas condiciones sobrepasa un poco la mera función de hacer cumplir la ley. Y ese tipo de situación es la que crea los déficits de legitimidad que estamos viendo. Para ir ya redondeando y terminando esta conversación, quisiera plantearles una última pregunta en relación con el tema de que en Chile tenemos una policía nacional. También una discusión que probablemente se va a abrir y que ha surgido, ¿verdad? ¿Ustedes creen que hay margen como para pensar en policías municipales, dividir Carabineros? Hay quienes han dicho dividamos Carabineros, quitémosle algunas tareas, ya que no dirijan más el tránsito y se concentren en la seguridad pública, etcétera? ¿O ese es un tema demasiado enraizado en el país como para entrar en discusiones en esta materia de poner fin a una policía única nacional? Daniel, perdón, para partir esta última parte. Yo creo que es posible la discusión de qué temas eventualmente podría llevar las otras policías.
pero yo insistiría en que el tema es cómo mejoramos lo que tenemos en la actualidad. Y por ejemplo, si efectuáramos una carrera institucional el próximo año en que los carabineros no sean destinados a ocupar cargos respecto a los cuales no tienen una competencia por el ejercicio en que llevan varios años, es decir, una persona que se desempeña como piloto lo pongan en una comisaría, uno que trabaja en inteligencia lo pongan en una escuela. Si las personas mantienen la especialidad que tienen, serían mucho mejores en su desempeño, y eso es algo que se podría conseguir mañana. No hay que demorarse mucho en eso. Me parece que hay temas relacionados con profesionalizar la función de policía que se pueden adoptar de inmediato. Yo creo que el debate de una o más policías me parece absolutamente razonable, de la misma manera que delimitar los roles. El rol de la policía de investigaciones se va a seguir militarizando como ha sido hasta ahora, va a abordar aspectos de policía preventiva, que es lo que se hace cuando se viste uniforme. Carabineros va a seguir investigando de la misma manera que se ha hecho desde el cuerpo carabinero en 1903. Los carabineros investigaban delitos hasta el día de hoy, pero siempre ha sido un tema poco relevante para la organización. Yo creo que todo es posible de debatir en un proceso de reforma. No me parece que sea un pecado. Cuando se establece en la fusión del año 27, el criterio era: tengamos una policía nacional para que tengamos un servicio de policía estandarizado, porque la experiencia hasta la época de las policías municipales eran policías corruptas y de muy mala calidad y de mucha diferencia. Las mejores policías que logran rescatarse son la Policía Municipal de Santiago, cuya reglamentación se incorpora, en definitiva, aunque no hay solución de continuidad, se incorpora a la Policía Fiscal, y de la Policía Fiscal a Carabineros de Chile en la actualidad. La Policía de Valparaíso y la Policía de Santiago eran muy buenas, pero el resto eran policías desastrosas. Entonces, el tema histórico es: hagamos una sola para que tengamos algo que sea homogéneo. Pero no sé si el país a lo mejor podría estar en condiciones de mantener policías locales que fuesen efectivamente de muy alto estándar. Y creo que es parte de la discusión. Hugo, ¿cómo lo ve usted? Mira, yo en general no soy partidario de las policías municipales por la simple razón de que las diferencias entre los municipios en materia de recursos, estructura, etcétera, es demasiado evidente. Y hoy día yo creo que tenemos un sistema de seguridad en algún sentido fragmentado por eso. Es cierto que los inspectores municipales no tienen atribuciones de policía, pero lo cierto es que hay 3 o 4 comunas donde hay drones, esto y lo otro, y otras que andan a pata pelada, por decirlo así, en materia de seguridad. Entonces, estoy en contra de eso. Lo que sí pienso es que hay ciertas funciones de carabineros que en la medida en que se descentralice el país también deben descentralizarse. ¿Qué quiero decir con esto? Si vamos a elegir gobernadores y esos gobernadores dependen de digamos, los votantes de esa región, lo lógico es que las tareas de orden público en lo cotidiano dependan de ese gobernador y no de alguien en Santiago. Digamos, la orientación de métodos, de doctrina, de atribuciones, etcétera, se puede hacer desde Santiago, pero decidir cómo, cuándo se va a reprimir en la 10ª región me parece una tontera. Y eso yo creo que podría acercar más a la policía a responder ante las autoridades que fueron electas por esos ciudadanos. En consecuencia, sí, yo creo que es posible ciertamente repensar. Carabineros hoy día cumple muchos roles y algunos de ellos podrían ser entregados a una nueva policía mañana, pero en lo personal no soy muy partidario de crear policías locales. Hugo Frühling, Daniel Soto, les queremos agradecer, ¿verdad?, el tiempo que han destinado a esta conversación. Evidentemente este es un tema enorme que está en desarrollo y que probablemente nos va a ocupar bastante tiempo en lo que viene. Y está incluso en el marco de la discusión constitucional. Así es que esto va a ser un tema sobre el que vamos a venir y volver más de una vez en las semanas, meses y quizás años que vienen. Daniel, Hugo, muchas gracias por su participación. Gracias a ti, Cristian. Gracias, muchas gracias. Adiós, Daniel.
Y los invitamos entonces a nuestros auditores, a nuestro público, a que vean este programa, que lo comenten, que participen y que esperamos les haya servido para formarse un punto de vista sobre esta materia. Muchas gracias. Adiós.